te exalto, te glorifico. Tú eres bueno y tú eres fiel. Danos tu palabra, danos la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Danos la porción que cada uno de nuestra vida necesita, Señor Jesucristo. Aquí están tus hijos, está tu pueblo, quien se conecta, Señor, a través de estos medios. De igual manera, rogamos por Acapulco, rogamos por Agua Fría, rogamos por cada lugar, Señor, en donde vinieron todos estos desastres, sabiendo que tú tienes tu mano sobre ellos. Nos sigues hablando a nosotros, sigues hablando al mundo, sigues hablando a cada pueblo. Señor, tú estás cerca, tú vienes por nosotros. Te damos gracias, te damos gloria y honra. Usa mi vida, solo soy un vaso, un barro, Señor, en tus manos. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay cosas que nosotros hemos aprendido y conocemos, de alguna manera saber que conocemos. Son cosas grandes, profundas que vamos a compartir, pero bueno, poner cuadros que podamos comprender, porque gracias a Dios Él es infinito, nosotros somos finitos, Él es eterno, nosotros tenemos tiempo de nuestra vida, pero podemos poner a Dios y dibujarlo, ponerlo de esta manera como un círculo. En un círculo no sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina, y así es el Señor nuestro Dios. Y este Señor nuestro Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que es no engendrado, nadie creó a Dios, nadie, porque Él se sustenta por sí mismo, y que también nos deja comprenderlo de estas tres maneras. Es Dios, pero también es Padre, es Verbo y es Espíritu. Es Padre, es Verbo y es Espíritu, y es un misterio, y que si yo pudiera explicárselos sería Dios, pero no lo soy, así que no, es un misterio. Entonces, porque, bueno, el jueves que estamos dando clases de bautismo, cuando se habla que el Padre es Jesús, que el Verbo es Jesús y que el Espíritu es Jesús, ciertamente hay una línea que dice que es solo Jesús nada más, que Jesús es el Padre, Jesús es Jesús y Jesús es el Espíritu. Y a nosotros obviamente hay otro lado que son trinitarios, bueno, la Trinidad, y bueno, por ahí siempre pleitos, broncas, pero hoy usted y yo vamos a poder explicar en un sentido esto: Padre, Verbo y Espíritu, y es Jesús. Y vamos, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Proverbios 8, que hemos ido muchas veces a este capítulo, pero vamos a Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Para algunos, en un sentido, es un repaso, porque la hermana Hicks siempre nos llevó muchas veces a este capítulo. Para otros, será la primera vez que escuchen o escuchemos estas cosas. Y en esta primera parte, de igual manera, esto es tan alto, profundo, hermoso y bonito, que de igual manera, igual quienes tienen enfrente, no me dé a explicar, pero cuando vengan las citas vamos a poder tener más claro lo que Dios quiere enseñarnos. Pero dice Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Y la escritura también dice en el Salmo 2, dice una porción en uno de los versículos, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, esta divinidad, Padre, Verbo y Espíritu, este Dios, tuvo un consejo, y ese consejo que tuvo fue darse a conocer. Es que se diera a conocer quién es Dios. El lado en esta parte es que no había nadie a quien darse a conocer, no había nadie. Entonces, esta divinidad en una eternidad tuvo un consejo de hacer
el propósito de su voluntad. Y el propósito de su voluntad fue dar a conocer su nombre. Y también en ese propósito de darse a conocer, el Padre, el Verbo y el Espíritu lo expresaron y lo dijeron que fuera a través de su Hijo Jesús. Por eso el versículo 22 dice acerca de Jesús esta sabiduría: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo quedé antes de sus obras, y dice eternalmente Olán, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Y en primera de Juan 5:1, no vamos a ir ahí, pero la escritura dice que Jesucristo es esa sabiduría que fue engendrada. Anótelos, usted vaya ahí, pero dice primera de Juan 5:1 que esta sabiduría es el Señor Jesucristo. Entonces, vea el cuadro aquí en la pantalla para que vea lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, dice entonces que del Padre fue engendrado Jesús. Del Padre fue engendrado Jesús. ¿Y qué encontramos que fue engendrado en esa primera parte? Prestemos atención a esto. Lo que fue engendrado de esta parte fue el alma y el espíritu de Jesús. Ajá. El alma y el espíritu de Jesús fueron engendrados. De lo no engendrado, de lo eterno, vino algo engendrado, que fue nuestro Señor Jesús en alma y en espíritu. Y de ahí la escritura dice, si seguimos leyendo, y el libro de Colosenses dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, después de este cuadro, vino toda la creación. Pero ya toda la creación tuvo un mediador. Porque si Dios hubiera hecho la creación sin un mediador llamado Jesús, Dios hubiera hecho átomos, toda la creación, porque la naturaleza de las cosas creadas, como usted y como yo, a la naturaleza santa, divina, perfecta que es Dios, Él nos desintegra. Pero gracias porque hubo el mediador desde una eternidad. Por eso nadie puede ir, ni va a ir, ni va a ser posible estar en la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Puedes darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios por su plan maestro que fue a través de Jesucristo. Santo su nombre. Nada va a ser posible que llegue solo a través de Jesucristo. Y entonces preste atención también a este cuadro que vamos a ver, porque esto va a ser bien importante. Ese círculo rojo que usted ve en la pantalla, cuando el alma de Jesús salió del Padre, el espíritu de Jesús salió del Padre, quedó un hueco. Cuando de esta divinidad fue engendrado Jesús, quedó un hueco. Hay un hueco ahí, ¿sí? Hay un hueco ahí. Y esto nos lo dice, vamos por favor, a Isaías capítulo. Gracias, Jesús. Gracias. Déjele digo. 51, sí. Gracias, hermano. Esa es la que busco, ¿sí? Isaías 51, versículo 1. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice así: oídme los que seguid justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Lo que está diciendo esa escritura,
de usted y de mí, que de la roca que es el Padre fue arrancado nuestro espíritu, y de la roca que es Cristo, la roca Sela, fue arrancado nuestra alma. Deuteronomio 32, y la Biblia habla de esa roca que es Cristo. Pero antes de que nuestras almas y espíritus también hayan sido arrancadas, y en ese lugar quedó un hueco de su alma y de su espíritu. Por eso el plan de Dios es que usted y yo volvamos y regresemos a ese hueco de donde fuimos arrancados. Bendito sea su nombre. Y es el mismo plan de Dios para Jesús. Fue arrancado, hubo un hueco de su alma y de su espíritu. A su tiempo le proporcionó un cuerpo cuando fue puesto por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. En ese plan de Dios, dice el libro de Hebreos, me apropiaste cuerpo, un cuerpo obviamente diferente al de usted y al mío. En Corintios dice que todos tienen, cada cuerpo tiene cosas distintas, porque una es la carne de las aves, otra la carne de los peces, otra la carne de las bestias. También el cuerpo que Dios nos proporcionó es diferente, pero Jesús trajo un cuerpo que en el hebreo dice basar, y basar significa anunciador de buenas nuevas. Bendito su nombre. El cuerpo de Jesús estaba anunciando esas buenas obras de ese plan maestro de todo lo que su Padre tenía allá arriba en el cielo. Bendito su nombre. Entonces quedó un hueco, ¿estamos de acuerdo? Quedó un hueco en ese lugar. Cuando Moisés, Dios lo lleva arriba en la eternidad a ver que tenía que hacer un santuario, Dios lo lleva al cielo, y el Hijo, hermanos, el Hijo es un santuario. Amén. El Hijo es un santuario. Vamos camino a los cielos, vamos camino a este santuario que es el tabernáculo y que vio Moisés. Así que el Hijo es un santuario. Bendito su nombre. Y el tema se llama el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote en los lugares celestiales. El ministerio de Jesucristo en el cielo, en los lugares celestiales, porque este santuario del Hijo necesitó un sacerdote. Este santuario que está acá arriba en el cielo necesitó de un sacerdote. No nos vamos a ir por ese sacerdote que estuvo ministrando en el ámbito del Hijo, solo lo comento. ¿Qué tribu fue elegida para hacer el sacerdocio? ¿Qué tribu fue? La tribu de Leví, ¿ok? Entonces, en estos lugares celestiales, con Jesucristo, había todo lo que Dios le enseñó a Moisés en tipos, sombras y figuras, era algo que en el cielo se hace, se hacía y se va a hacer. Porque el Padre, hermanos, el Padre también es un santuario. Amén. Bendito su nombre. El Padre es un santuario. Y en el desierto estaba la figura del tabernáculo tipo del Hijo. Pero cuando ya se establecen en la tierra de Canaán y en Jerusalén, en donde Dios establece y pone su nombre, Salomón erige el templo del Padre, que era 10 veces más grande que el templo, que el tabernáculo. Y los principios están ahí, porque Jesús lo dijo, mi Padre es más grande que yo. Por eso, este tabernáculo, en Crónicas 5, la Biblia dice que este tabernáculo entró dentro de este santuario. Y este santuario que es figura en el templo de Salomón, figura del Padre no engendrado, también va a necesitar o necesita de un sacerdocio que funcione, que trabaje, que obre de la misma manera en un sentido que el sacerdocio de Aarón.
que el sacerdocio que Aarón tenía. Se va a ocupar para este santuario en el templo del Padre a un sacerdote. Entonces el Señor Jesucristo, cuando regresó nuevamente el cuadro, sí queda claro que hay dos santuarios allá arriba en la eternidad, hay dos santuarios allá arriba en la eternidad, uno es en el ámbito del Hijo y el otro es el ámbito del Padre, el templo de Salomón. Nuevamente el cuadro que puse es Dios con sus tres manifestaciones, Padre, Verbo y Espíritu, y este lugar es un santuario. Este lugar es un santuario, es en el ámbito del Padre. Y en ese hueco que vio que estaba un punto rojo, la Biblia dice, y lo vamos a leer, que Jesucristo entró en la divinidad. ¿Y cómo es que entró, hermanos? Entró como un sumo sacerdote, bendito su nombre. ¿Cómo entró Jesús a esa divinidad no engendrada? Entró como un sumo sacerdote, porque ese fue el plan de Dios, engendrar a su Hijo, que viniera, muriera en la cruz del Calvario y que de igual manera bajara a los abismos a rescatar un hombre, pero ese hijo suyo iba a resucitar. Y ese hijo suyo, Jesús, traía al Cristo 100% dentro de él. Pero Jesús lo que hizo también es que hubo una humanidad 100% humano. Jesús 100% Dios y 100% humano. ¿Qué es lo que entró en ese hueco? ¿Qué vino a ocupar ese hueco? El hombre Jesús, amén. El hombre Jesús, porque la divinidad ha sido y el Cristo siempre ha existido. Entonces, el Hijo del hombre Jesús entró a la divinidad, entró a esa deidad, entró a ese hueco. Bendito su nombre. Era algo que en esa divinidad antes no había, no existía nada humano en esa divinidad. Y Jesús, a través de todo ese plan maestro y ser glorificado por el Padre y resucitado con esa gloria no engendrada, entró un ser humano. Bendito su nombre. El camino que sigue a nuestra vida para nosotros es el mismo camino de Jesucristo. Somos seres humanos finitos con un alma, un espíritu, un cuerpo, pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Deidificarnos, darnos esa gloria y entrar a ese hueco, a esa divinidad, juntamente con Jesús y juntamente con el Padre, santo su nombre. Sé que hace días dijimos acerca del nombre abajo, de aquellos que igual se van a ir a esa parte del lago de fuego, de los abismos, pero decía la hermana Mimi, es que hay que ser la esposa, porque nos tocan estos lugares celestiales en la parte de arriba, en la parte del Padre y en la parte de este templo celestial que está ahí para nosotros, para la esposa que va a entrar, así como Jesús, como un sumo sacerdote, no de la orden de Leví, sino de la orden de Melquisedec. Puedes alabar, puedes bendecir, puedes glorificar a Dios. Santo es su nombre. Aleluya, aleluya. Ok, vamos a las citas para poderme dar a entender lo que hoy quiero enseñar. Vamos a Hebreos 5 del 1 al 6. Hebreos 5 del 1 al 6. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El ministerio de Jesucristo como ese sacerdote que entró a esa divinidad. Y es lo que la Escritura nos va a enseñar en el libro de Hebreos y en el libro de Éxodo.
Amén. Lo tenemos, Hebreos 5 del 1 al 6. Ya llegó. Dice, porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Está hablando de Aarón, porque si Aarón moría, otro lo tenía que sustituir. Tenía que entrar Aarón a ofrecer presentes, sacrificios por él, por los pecados de él, del pueblo, pero se necesitaba otro sacerdocio. Ahorita lo vamos a leer. Dice el 3, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Entonces tenemos que Aarón es un tipo de Jesucristo, y el sacerdocio, lo vamos también a leer, que se hacía en la tierra, es el mismo sacerdocio que Jesucristo va a hacer en esos lugares celestiales en el ámbito del Padre. Ya tenemos un santuario, hemos hablado de los 7 muebles, hemos hablado del tabernáculo, pero el sacerdocio que ministraba en esa parte del tabernáculo también es bien importante para nuestra vida, poderlo saber y poderlo entender, bendito su nombre. Porque el sacerdote era quien entraba con los sacrificios, el sacerdote era quien entraba con el incienso, el sacerdote entraba a prender las lámparas, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo. Entonces, todo el ministerio del sacerdocio, Jesús lo llevó y lo va a llevar a algo más alto, porque ya está a la diestra del Padre, como un sacerdote de Melquisedec. ¿Qué va a ser? Lo vamos a ver. Dice versículo 5, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Proverbios 8:22. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, bendito su nombre. Y es este cuadro, fuiste engendrado hijo, tuve un plan maestro para ti, pero vas a regresar, yo te glorifico y regresas como un sumo sacerdote, ocupando ese hueco que dejaste vacío como un sacerdote de mayor rango, según la orden de Melquisedec, bendito su nombre. Gracias, Jesús. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Primero era Hebreos 8 del 1 al 2, perdón. Hebreos 8 del 1 al 2. Gracias, Hebreos 8, ok, estamos bien. Hebreos 8 del 1 al 2, lo tenemos. Sí, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Entonces tenemos ahorita a un sumo pontífice, a un sacerdote, a la diestra de Dios Padre, bendito su nombre. Amén. Dice, y es ministro, está ministrando el santuario. Porque hay la secta que dice, es un solo Dios, porque como arriba en la eternidad va a haber 2 dioses, 2 cabezas, ¿cómo es eso? Hermanos, aquí está el cuadro claro, amén. Hay un hueco que se dejó, este es Dios, pero allá arriba en los cielos no es que haya 2 cabezas, no, es un solo Dios, pero un hombre llamado Jesús que está ministrando ese templo, ese lugar, como un sumo sacerdote, bendito su nombre.
unido su cabeza a la cabeza de Dios Padre y siendo deificado, glorificado. Y es que solamente a través de Jesucristo, que es Dios, podemos entrar a la presencia de ese trono, de ese reino, de ese lugar y el ser nuestro sacerdote. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a Hebreos 7, del 27 al 28. Hebreos 7, versículos 27 y 28. Lo tenemos, de hecho ahí está. Dice 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Oh, santo su nombre, santo su nombre. Gracias, gracias. Diciendo Dios, de Aarón era un sacerdocio imperfecto. Una parte de una parábola nos lo explica, que un samaritano es golpeado y dice la Biblia que pasa un sacerdote y no lo ve, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento, si tocaban muerto, no podían entrar a ministrar. Era tal la parte religiosa que había, que tenían esa manera de estar así. Pero viene Jesús y dice, soy sacerdote según la orden de Melquisedec, y yo sí puedo como sacerdote tocar y levantar y ayudar a aquel que es caído, aquel que tiene algo distinto y es diferente, porque también el levita no podía y más iba a ministrar. De manera moral hicieron mal, pero conforme a la ley en esa parábola, el sacerdote y el levita hicieron lo correcto. Moralmente no, conforme a la ley sí, por eso era imperfecto. Viene Jesucristo, de león de la tribu de Judá, y de hecho era de Judá. No vamos a ir por ahí, porque si no me voy a desviar. Hebreos 8, 3 al 5. Puede bendecir a Dios. Todavía no les voy a hablar de Leviatán, que fue un sacerdote. Hebreos 8, 3 al 5, lo tenemos. Dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer, ¿qué cosa? Presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de que, atención, este es el versículo que quiero que lo subraye en su Biblia, lo tenga bien ahí anotado, porque todo lo que les dije es en este versículo, los cuales sirven de bosquejo, ¿sí? Y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Dice ahí, los cuales todo lo que está en la Biblia sirve de bosquejo y sombra a las cosas celestiales. No es que yo venga a decirles, hermanos, hay un hueco, hermanos, y ahí está un sacerdote, porque me gusta así. No, Dios en el templo, la figura que vimos atrás en la primera diapositiva, a Jesús, que Moisés se lo muestra, desde el cielo hay todo este sacerdocio, ¿sí? Y también en el ámbito del Padre va a haber un sacerdocio, porque el Padre es un santuario, amén. Y lo dice aquí,
todo esto que está escrito que hay del sacerdote es un tipo, es una figura de las cosas celestiales. ¿Y qué va a ser ese sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Volvamos a Hebreos 5, pero ahora vamos a leer al 11, donde nos quedamos. Vamos a seguir del 7, ¿sí? Ya vimos el 5, dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y atención al 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Atención a esto. Aunque era hijo, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud, salvación a todos los que le obedecen. Ok, pongo estos cuadros nuevamente. El Hijo Jesús, cuando estaba con el Padre, esa sabiduría, más adelante ahí en Proverbios 8 dice que él fue enseñado, él fue verdadeado. El Padre le enseñó todo el plan maestro, la eternidad Olam. Le enseñó todo el plan maestro al Hijo. Y en esta parte de Dios y el Hijo, todo es perfecto, todo es perfecto. Aquí no hay pecado, aquí es un plan maestro, pero aquí la Escritura dice que el Hijo, dice el 8, aunque era hijo, por lo que padeció, dice aquí, aprendió la obediencia. Eso perfecto, ¿qué es lo que aprendió? ¿Qué obediencia aprendió Jesús? ¿Qué obediencia, perdón? Dependencia de su Padre. ¿Qué obediencia? Estamos aquí, esta parte, esto ya es la segunda parte, dice la hermana, la dependencia del Padre. Ok, a Jesús en esta parte de la eternidad solo fue enseñado. O sea, hermano. Sí. O sea, vio a su padre como sacerdote. Vio a su padre como sacerdote, sí. Dijo, yo voy a ser como mi padre. Exacto. Sí. Gracias, hermano Pedro. Sí. Y ahí, que cuando vino, empezó a caminar, solamente decía, yo solamente hablo lo que oigo hablar al Padre. Y yo solamente hago lo que veo hacer al Padre, porque quiero ser un sacerdote de la orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Lo dice hermano Pedro, que el Hijo vio al Padre como sacerdote. Por eso Jesús, cuando caminó aquí, él decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Ok, está bien, pero el Hijo, ¿qué aprendió allá arriba? Hijo, te van a traicionar. Y allá arriba está el Padre, está el Hijo, hay deleite, no tiene un cuerpo. Hijo, te van a azotar. Hijo, te van a olvidar. Te van a traicionar. Hijo, igual vas a comprar una iglesia y a los siglos se van a olvidar de ti. A los siglos y todo lo que pase, vas a tener 12 discípulos, los romanos, los sacerdotes, todo el pueblo que cree para ti, hijo, todo se va a ir en tu contra. Solo tuvo teoría. ¿Dónde fue que vino a aprender esa obediencia? Aquí en la tierra. Aquí aprendió ahora de manera teórica que Judas lo traicionó, que lo crucificaron, que lo golpearon, que lo abandonaron. Y en todo, exactamente, en esta parte eterna fue teoría, pero ya cuando vino a esta tierra fue la práctica.
Y en eso fue perfeccionado, en esa obediencia de decir, tú lo escribiste, tú dijiste de esa manera que tenía que ser así. Padre, yo sigo aceptando tu plan, maestro. Yo te sigo alabando, yo te sigo bendiciendo. Yo obedezco, Padre. Yo voy a la cruz, yo muero. Así. Y lo sintió en su cuerpo los clavos, los latigazos, cuando en la eternidad solamente había sido pura teoría. No sé si cuando tal vez los que han sido operados, el doctor le dice, va a ser una pequeña incisión, una grande incisión, vamos a mover así y así. Y la teoría dice, ¡ay! Pero ya en la práctica, traer la herida, traer lo que sea, es algo distinto y aprende uno de manera distinta que nos digan teoría a que nos digan práctica. El hermano puede ahorita pasar, Robert, a decir cómo se cambia una llanta, pero una llanta debajo de la lluvia, alzando el gato, todo mojado, sacando las tuercas con fuerza. Esa es teoría completamente diferente. Mi hermano puede hacer aquí todas las muecas, pues decir, así se aprieta la tuerca para quitarla, pero no va a ser lo mismo a que usted algún día vaya y cambie una llanta de su carro. Amén. Sí me doy a entender. El Hijo aprendió la obediencia, santo su nombre, cuando vino aquí como un sacerdote a poder decir, Padre, como tú digas, voy al infierno, voy a los abismos, rescato tu nombre. Padre, si tú quieres dejarme aquí, no resucitarme. También el Hijo estaba en esa completa dependencia del Padre, a lo que el Padre dijera y diciendo, yo obedezco, amén, yo obedezco. Tu cabeza, tu soberanía, lo que tú planeaste, lo que tú dijiste, lo que allá arriba escribimos, Padre, yo voy, yo lo hago. En esa parte es que aprendió la obediencia, amén. Dice 9, entonces consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea, yo obedecí, tú tienes que obedecer. Nombrado de Dios, pontífice, según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y hoy no les voy a decir. Y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Y no es por eso que no lo doy. Pero dice que, ¿en qué me metí, hermanos? ¿Sí? ¿En qué le estoy predicando? Lo dice ahí, ¿está bien? Dice, tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque dice esta parte, es para la gente madura, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales por cuales, no, que tengáis necesidad de leche y no de manjar. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay lechita para quien quiera lechita. Pero gracias a Dios, no porque yo sea algo ni tenga algo, pero gracias por la hermana Hicks, vamos hacia adelante, vamos entendiendo, vamos conociendo y aquí Dios nos da siempre el manjar sólido para que nuestras vidas sean fortalecidas, sepamos a dónde ir, sepamos qué hacer, pero igual, obviamente, si alguien dice, me gusta la lechita, está bien, puede ir a donde está la lechita, pero aquí, gracias a Dios, habrá esa parte en Dios de enseñarnos camino a la esposa, camino al camino crucificado y hacer en obediencia lo que Dios dice que hagamos, amén. ¿Querías decir algo, hermana? Adelante, hermana Mimín. El regalo más grande que Dios nos dio, la enseñanza más grande que el Padre nos dio fue el amor. Que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo, que nos lo dio. Sí, amén. La enseñanza más grande que recibimos de Jesús es la obediencia. Que estando en el lugar donde le pasaron la película y todo lo aprendido del Padre y que sabía cómo iba a ser maltratado, vituperado, ofendido, dijo, Padre, porque en ese momento como hombre pudo sentir lo que le venía y le dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero al fin
Su obediencia fue mayor que todo, porque él dijo, más que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Por eso yo he entendido que el amor grande viene del Padre y el Hijo Jesús nos enseña la obediencia. Porque Jesús nos amó, nos ama, pero el amor más grande viene del Padre y la enseñanza más grande que yo he recibido es la obediencia de Jesús. Amén. No lo dije, hermana, porque gracias a Dios es algo que se nos ha enseñado aquí. El versículo 7 que dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Ese versículo, hermana, está hablando del huerto. Lo comento y está bien que lo haya sacado, es bueno seguir aprendiendo. La Biblia, hermana, nos dice que el Padre vino con la copa y el ser más santo, más limpio, más puro, más perfecto, que fue tentado en todo y que nunca pecó, y vino esa copa. Y hermano, yo soy perverso y malvado, y le hablo solo de mis pecados que hice: robo, pornografía, querer matar, querer asesinarme. Y eso lo tomó él de mí, de solo mío, pero no fue solo mío, sino de las eternidades pasadas, de lo que había muerto antes de esos 2000 años que vino, de Adán hacia él, y de todo el futuro que cuántos miles de gentes más no habrá, hermana. Bebió esa copa. Y todo eso en él lo estaban despedazando y muriendo. Entonces, el hijo iba a morir. Ahí en los evangelios se lee, estoy muriendo. El plan del hijo y el padre era que fuera a la cruz. Pero el hijo le dijo, padre, si aquí tú me dices que muere, yo muero. Y si tú cambias el plan, ¿cómo vas a redimir el hombre? Yo muero aquí. O sea, el hijo estaba más casado con lo que el padre hacía, que tal vez, que no quería ir a la cruz, porque ya hemos aprendido que él fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. No era porque no quería, porque él estaba muriendo. Entonces, por eso el padre vino y mandó un ángel para restaurarlo y el hijo ir a la cruz del Calvario. No porque no haya querido, por las cosas que predican o que tal vez se nos ha enseñado. No, el hijo fue y tenía tal pegada su voluntad a su padre, que incluso si Jesús incluso en el vientre de María hubiera muerto, el hijo no se hubiera resucitado, no se hubiera levantado él mismo a decir, padre, quisiste que muriera aquí así, tú tienes el plan, tú sabes lo que vas a hacer y yo me pongo debajo de tu cabeza y soberanía y lo que hago es obedecer. Esa es la parte, hermana. Hay todo un mundo de explicar ahí en el huerto, pero gloria a Dios. Estamos ahorita jalando así un estudio sintópico, creo que se le llama, de muchos lados, porque gracias a Dios, usted y yo nos hemos sentado a los pies de la Biblia, a los pies de Jesús y a los pies de grandes siervas que nos enseñaron estas cosas. Amén. Ahorita voy más, no que más abajo, sino a poder decir cómo se aplica esto a nosotros. Amén. Ok, esto es, dice aquí, hay quienes ya, gracias a Dios, ya comen mucha carne como yo, comen carnita, pero bueno, vamos. Hebreos 2 del 9 al 18. O sea, no con esto digo ofender a nadie, hermano, no, sino saber que yo también cuando empecé a conocer todo esto, hermano, yo quería, y enséñenme y díganme y no entiendo. Y hoy no que entienda, sino Dios tiene misericordia también de mí. Hebreos 2, 9 al 18 lo tenemos, ¿sí? Dice, empero vemos coronado de gloria y de honra, esa es la parte que hay que entender, por el padecimiento de muerte. O sea, si queremos esa gloria, ¿qué va a pasar también con nosotros? Va a haber valle de sombra, tenemos que morir y hay mil cosas, ¿no? Como decía la pastora, no le diga que puro carro y pura casa. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones
al autor de la salud de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta el 18, ¿va? Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? El sumo sacerdote venía y se confesaba fielmente por él y por sus hijos, y debía conocer y saber de sus hijos lo que hacían, porque tenía que confesar por ellos. Y algo más, después salía y tenía que confesar por todo el pueblo. Así que sí tenía que conocer a todo el pueblo, porque ante Dios él tenía que ser y venir y mostrar y decir, perdónanos, manda tu misericordia, manda tu perdón, manda tu amor. Y el pueblo debió de haber confesado verdaderamente y fielmente sus pecados. Porque si no confesaban y hacían una profesión de fe correcta, no eran perdonados. Tenían que ser honestos y sinceros, y el sumo sacerdote, lo dice ahí, tenía que ser misericordioso, conocer, saber, bendito su nombre, lo que el pueblo tenía, decía, hacía, para ir con Dios y decirle, pecamos, fallamos, nos equivocamos, perdónanos. Bendito su nombre, es lo que está diciendo ahí. Dice el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Si está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. Sí, tenía que saber, tenía que conocerlos. Entonces, sí les puedo mostrar esta figura, amén. Sí, sí ve esta figura, ok, no es una, ya vio, es el Padre, o sea, los círculos, no dos dioses, amén, no estoy poniendo dos dioses, es uno solo, pero el Hijo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a Éxodo 28, son dos citas más y termino. Éxodo 28, del 6 al 12. Y espero estar aquí mi lección, que yo, mortal, pueda entender qué está diciendo el hermano Oscar. Quién sabe, pero ya vamos a aterrizar. Espero en Dios que será volar, bendito su nombre. Éxodo 28. Recuerde, Jesús es un sumo sacerdote que está arriba en el cielo, ministrando con el Padre. 28, 6 al 12, lo tenemos. Dice, y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus lados, y se juntará, y al artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno, púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, los 6 de sus nombres en la una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos,
de obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, haréislos alrededor en gastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras, ¿en dónde, hermanos? Sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos, ¿a dónde? Delante de Jehová, en sus 2 hombros por memoria. Entonces el sumo sacerdote tenía escritos aquí los nombres de los 12 tribus, quiere decir que conocía a sus hermanos, conocía al pueblo y los llevaba en sus hombros cuando entraba en la presencia de Dios. Gloria a su nombre. Vamos a leer ahora, termino con esta cita, Éxodo 28, 15 y 17. Harás asimismo el racional del juicio, de primorosa obra le has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras, un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo será el primer orden. Leamos el versículo 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrá a ser según las 12 tribus. 29 y 30, por favor. Y llevará Aarón, de ese mismo capítulo, los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio. ¿En dónde, hermanos? ¿Dónde? Sobre su corazón. Cuando entrar en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tomim, para que estén en donde, sobre el corazón de Aarón, cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ok, termino y les explico, bendito su nombre. Mire, allá arriba dice la Biblia que tenemos a un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios Padre, en ese santuario del Padre, en ese lugar, y está intercediendo por nosotros. Y así como este sumo sacerdote traía en sus hombros los nombres escritos de las 12 tribus, cuando usted le acepta a Jesús como Salvador, cuando Jesús en oración, Él conoce su nombre, entonces viene y lo pone de igual manera en sus hombros. Y en esos hombros que Él tiene, entonces Él viene y se presenta delante del Padre, bendito su nombre. Porque ¿quién es usted y yo? Criaturas finitas, pequeñas. De algún modo podemos pensar y decir, voy a entrar y entro yo a la presencia del Padre. No es así. Es Jesús que en mis pocas fuerzas bien vengo, le oro, danzo, salto, brinco, estoy aquí, tal vez soportando ya el calor, vengo y le digo, estoy en mis fuerzas, es más, ya quiero que acabe el pastor, es más, ya me quiero ir, es más, ni puedo. ¿Qué crees? De la manera que estés aquí, no vas a ser tú quien entre en la presencia de Dios. Es Jesús llevándote en tus hombros delante del Padre. Gloria a su nombre. Y Él te conoce. Él sí se compadece. Él sí sabe de ti. Gloria a su nombre. Él iba a fallar. Yo estoy aquí y usted está aquí, no porque yo me he sostenido, no, es Jesús quien ya me lleva en sus hombros, es Jesús quien es el sumo sacerdote que está ahí en la presencia de Dios y me levanta y me sostiene. Cuando tú te sientes débil y que tal vez solo levantas poquito, ayúdame, Jesús. Jesús luego va y se presenta ante el Padre porque tiene tu nombre en sus hombros y te lleva y te carga y te levanta y está ahí. Bendito su nombre, como fiel y sumo sacerdote. Pero que tuviste la traición.
tuviste la decepción. Te hiero, te lastimo. No tienes amor. Viene Jesús y dice, si tú me aceptaste como Salvador, ¿sabes dónde te llevo ante el Padre? Tengo un pectoral, bendito su nombre. Y el sumo sacerdote con su corazón entraba en esas 12 tribus y Dios tenía misericordia de Israel. Ahora el sumo sacerdote los lleva en su corazón, entendiendo que sí sufrimos, entendiendo que sí lloramos, entendiendo que sí que somos ofendidos, entendiendo un montón de cosas que emocionalmente pegan, tocan a nuestro corazón. Y entonces con que tú le digas, ayúdame, me siento solo, me siento triste. ¿Sabes por qué seguimos aquí? ¿Y sabes por qué? Es cierto, en medio del montón de situaciones de dolor, de pruebas, es porque ya hay un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios Padre y que dice, te llevo en mi corazón, te llevo en mi vida, te llevo en mis hombros, yo estoy entrando por ti, yo estoy entrando por ti. Yo siento que no puedo. Quieres doblar tus rodillas un momento. Deja que Jesús se presente hoy delante de ti. Y dile cómo te sientes. Y dile cómo estás. Incluso cómo te sientes aquí, no hay problema. Él dice, yo te entiendo, yo vine a ser como uno tuyo. Te llamo hermano, porque te entiendo, porque te comprendo. Pero deja que te lleve con mi Padre. Deja que me presente por ti. Deja, hermano, porque ni la más grande oración que hagamos, ni la manera más grande de alabarle. Pero hermano, cuando estés aquí, no te quedes quieto, no te quedes, grítale, háblale y dile, Señor, lleva esta mi oración. Señor, preséntate tú delante de mí. Porque el Padre ve perfecto a Jesús. Es el único a quien ve perfecto. Y tenemos ese mediador. Porque hay un solo mediador. El sumo sacerdote. Que de igual manera presentaba, dice Hebreos, sacrificios. O sea, si tú pides perdón, va el sumo sacerdote y lleva tu sacrificio. Dice, todo es perfeccionado. Ahorita todo es perfecto, porque en el instante que tú dobles tu rodilla, en el instante que tú pidas perdón, en el instante que tú pidas la sangre, los sacrificios, los holocaustos, que prende el candelero en tu vida, Dios lo vuelve a hacer. Que vayas a la mesa de los panes, que vayas al altar de oración, a interceder, a rogar. Ve ante el sumo sacerdote y dile, oh, 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 oh. Es lo que tenemos que hacer, solo un momento, clamar ante Jesús. Él no te ha dejado aún cuando nos fuimos, nos alejamos. Él tiene tu nombre en sus hombros, en su corazón, porque nos llevó a todos en la cruz del Calvario. Y se presenta ante el Padre. Hermosos los que van a encontrar el nombre abajo. Pero hermano, esto que estamos sintiendo, esto que estamos experimentando, es el nombre arriba, que es para la esposa y que es esa primicia para nosotros, el sumo sacerdote, presentándose ante el Padre y nos quiere llevar, que seamos de igual manera sacerdotes según la orden de Melquisedec. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por tu pueblo. Puedo entender que soy sostenido aquí y puedo dar tu palabra, Dios, porque tú te presentas ante Dios por mí. Porque tú te presentas ante mí, ante Dios por mí, Señor. Porque no puedo yo, Dios, hacer nada por mí mismo. Tengo una naturaleza humana. Tengo una naturaleza carnal, Señor. ¿Cómo puedo pensar que yo estoy tocando, Señor, las cosas celestiales? Hoy puedo entender que sí, en un lado, que es a través de ti. Pero gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que enseñas a nuestro corazón y a nuestras vidas. Gracias por tu pueblo que está aquí, Señor Jesucristo. Bendícelo, guárdalo, cércalo, sé con ellos. No nos olvidemos a quién tenemos ahorita en los cielos. Te tenemos a ti, Señor. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, Dios. En esta hora vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Te rogamos que tú seas con nosotros, que tú seas en nuestras vidas. Guarda la salida y la entrada de tus hijos. Vamos a salir de este lugar, Señor. Y Padre, bendice a quienes se conectan en esta transmisión, Dios, y que puedan, Señor, buscarte a ti, a ese sacerdote, Dios. Y nos despedimos, hermanos. Y no soy yo, hay un sacerdote. Dios le dijo a Aarón, así bendice al pueblo. Jesús por eso nos bendice. Y Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, Sharabasía. Recuerda, Jesús dice ahí en Hebreos, lo presenta todo delante de Jehová, delante del Padre. Gracias, Jesús.